Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Se está trabajando en la solución para las aguas estancadas cuando llueve en el área hotelera por parte de The Way. Hub Cámara Santo Domingo es una invitación del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria. Balacera se registró en plena misa en Colombia. Estas son las dificultades que pasan muchos inmigrantes a su paso por la frontera con los Estados Unidos. Escucharon ruidos extraños y era una manada de murciélagos. A esta hora y como todos los días, me place saludarlos a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que todos ustedes hayan tenido un jueves maravilloso. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el Departamento de Obras Públicas, quienes indicaron que están contentos porque ya están haciendo todos los trabajos de arreglo en el área hotelera, donde sabemos que al momento en que llueve, que se generan ciertos aguaceros, esta agua queda estancada, no solamente afectando a los trabajadores de este sector, pero también a los turistas. El director del Departamento de Obras Públicas indicó que van por fases, pero que el desarrollo es positivo. Durante mucho tiempo ha existido una problemática en la zona hotelera, exactamente donde está el Hotel Riu y en la medida también el Hotel Hilton, en donde debido a los aguaceros el agua se queda allí posada, evitando que los turistas puedan caminar con normalidad, pero también los empleados que trabajan en este sector también tengan que tener diferentes circunstancias anormales. El director del Departamento de Obras Públicas, el señor Marlon Cruz, comentó que el proceso para poder arreglar esta vía en el área de los hoteles está yendo en buen camino. Hay diferentes retos pequeños que sin embargo se han dado cuenta con el sistema de alcantarillado, pero están buscando la forma para poderlo solucionar. Marlon Cruz también indicó que en una semana ellos lo tendrán bajo control para poderlo arreglar y continuar trabajando para la fase 2 y comenzando a cerrar para lo que trata la fase 3. El señor Cruz mencionó que ellos están satisfechos cómo se está desarrollando el trabajo para que de esta manera puedan tener una buena base y que de esta forma se mantenga al momento en que se registren diferentes lluvias, los turistas no tengan que caminar por esta agua posada. La intención es cambiar el sistema de tal forma que el agua pueda correr sobre la superficie entrando a una saliña y no se tendrá más esta agua estancada entre el Hotel Hilton y el Hotel Riu. Ahora la intención es que esto quede listo lo más pronto posible. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública tiene importante información que compartir con la comunidad, especialmente para aquellos que van a estar viajando en esta temporada de vacaciones. No solamente para que tengan en cuenta los riesgos frente a su salud, pero también saber al país al cual se van a dirigir, cuáles son las complicaciones que ellos tienen o algunas infecciones. La temporada de vacaciones grande ya está en pleno swing y por ese motivo, si la persona va a planear sus vacaciones, es importante que tenga en cuenta diferentes temas. Al momento de visitar cualquier país, es importante que usted como viajero esté informado sobre diferentes aspectos al país al que visita, por ejemplo, el clima, la altura, aspectos de higiene, calidad del agua, enfermedades que se tengan en ese país y cómo usted se puede proteger de esto. El viajero en muchas ocasiones enfrenta problemas de salud después de comer alimentos contaminados durante sus vacaciones. Esto puede conducir a diarrea, vómitos, dolor de estómago y también fiebre. Por ese motivo, el Departamento de Salud aconseja que al momento de comer se lave bien las manos, pero también vea cuál es el tipo de comida que está ingiriendo. Por eso también es importante que, por ejemplo, beba agua de botella y evitar de pronto el agua de la llave. Otro peligro que el viajero también puede tener son los insectos que transmiten enfermedades. Hay diferentes insectos que cargan virus o bacteria y que pueden también dañar la salud de la persona. Enfermedades como el dengue, chikungunya, zika, entre otros. El Departamento de Salud aconseja también para que vista diferente ropa adecuada. Si planea sus vacaciones con 1 o 2 meses adelantado, si sufre de alguna enfermedad crónica, consultar a su doctor antes de viajar y si usa remedios, también tener extra. Estos son tips del Departamento de Salud. Y esta es una invitación por parte del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria de Aruba para todas las personas que tienen pensado quizá hacer negocios con la República Dominicana. Este próximo mes de septiembre se va a estar desarrollando una exposición en donde van a poder conocer diferentes productos de la República Dominicana, servicios y demás, conocido como Hub Cámara Santo Domingo.
El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria anuncia que la registración para participar en Hub Cámara Santo Domingo en la República Dominicana está abierta. Con un interés creciendo en los productos desde la República Dominicana, hay muchas oportunidades para los comerciantes que quieren hacer negocio con la República Dominicana. Hub Cámara Santo Domingo es una exposición de comercio multisectorial más grande en el Caribe y es el primer desarrollo bajo el formato Business to Business. Este evento anual es un espacio ideal para compañías para que expongan sus productos y servicios, para que expandan sus líneas de negocio, para que aprendan sobre las nuevas tendencias, para que amplíen su conocimiento a través de conferencias en los tópicos de interés general, para que lancen nuevos productos en el mercado o para que participen en rondas de negocio con compradores locales e internacionales. El evento está dirigido a importadores, supermercados, comerciantes, distribuidores y aquellos que se interesan en comprar productos o servicios en la República Dominicana. Deberán llenar el formulario de registro con toda la información necesaria, pasar por una evaluación del comprador para verificar que cumpla con el perfil requerido por los organizadores y esperar la comunicación de la decisión por parte de los organizadores. Hub Cámara Santo Domingo es una plataforma ideal para conectar y concentrar con una variedad del sector formal, tanto nacional como también internacional. Así que ya lo saben, los comerciantes que estén interesados en asistir se llevará a cabo del 2 al 5 de septiembre de este año, enfocándose en el sector de tecnología, construcción, energía y productos industriales y agrícolas. Para participar se deberán registrar antes del 21 de agosto para que los organizadores creen un programa. Para más información también podrán enviar un email a zuleikacuan@z.cuan@daci.aw y de esta manera tener los detalles. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que se registró en plena misa. Allí, la religiosa estaba dando la misa cuando empezó a escuchar una fuerte balacera. Las personas que se encontraban también dentro del lugar tuvieron que agacharse para correr por sus vidas. En este video quedó registrada la reacción de una hermana que rezaba el Santo Rosario cuando se escuchó la balacera. Esto es lo que vive. En medio del temor, la religiosa protege su vida escondiéndose debajo del atril. Fueron minutos de angustia los que se vivieron aquí en el templo San Juan Pablo II. Mire, lo que nos dicen las autoridades es que por esa puerta ingresó la mujer que vestía una blusa rosada, venía con una pistola con silenciador y justo en este punto es donde se encuentra la víctima que es atacada a disparos. El templo estaba totalmente lleno, 6 disparos recibe la víctima y pues desafortunadamente muere en el hecho. Una persona que estaba muy cerca de él también resulta herida en este atentado sicarial. Es un momento de confusión porque cuando se escuchan los disparos todo el mundo sale a tirarse al suelo y a correr un momento, entonces fue una situación también de drama para las personas adultas, incluso 2 señoras, a la señora que le alcanza a rozar en la pierna y a otra señora que le rozó sobre la cabeza, gracias a Dios no la impactó una de las balas y podía impactarla a la hermana porque estaba de frente la persona que disparó precisamente por detrás de la persona que fue asesinada. Los feligreses no salen del asombro, califican este homicidio como un sacrilegio. Rechazo mucho pues esta situación de los violentos porque es la casa de Dios, es la vida espiritual. Es muy doloroso, yo pienso que tenemos que colombianos unirnos para pedir por la paz, para pedir que a estas personas que tienen ese dolor en el corazón y ese rencor se les llegue la paz. La víctima fue identificada por las autoridades como Erasmo Trujillo Napán. Un hombre de 50 años de edad aproximadamente. Esta persona tenía antecedentes y había sido capturado en el 2016 por pertenecer a la banda criminal Los Maleteros por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Y este es un hecho bastante particular. En Ecuador, unos médicos tuvieron que operar de urgencia a una mujer de cerca de 24 años que tenía por lo menos 2 libras de una masa de cabello al interior de su estómago. Afortunadamente, la cirugía fue en éxito. Advertimos que las imágenes son fuertes. Fue una cirugía que dejó a los médicos atónitos. ¡Inmenso!
Una masa de pelos de 2 libras y 40 centímetros de largo fue extraída del estómago de una joven en el Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo, en Manabí. La paciente de 24 años había acudido a inicios de mes con dolores y el abdomen abultado. No podía comer y había bajado considerablemente de peso. Tras una exploración endoscópica, detectaron que tenía un bezoar, es decir, una bola de material extraño. Luego de una semana se realizó la operación que duró 45 minutos. El cirujano Pedro Lobato dirigió al equipo quirúrgico. En este caso el estómago estaba algo rígido porque estaba lleno del bezoar, lleno de esta mezcla de moco y pelo. Usted puede ver inclusive que la forma del bezoar tiene una forma gástrica, en bota. Según los médicos, la masa del cabello que ingirió no causó daños en las paredes del estómago ni tampoco en la primera porción del intestino hasta donde se había extendido. Sin embargo, su tamaño impedía que se alimentara. Ya fue dada de alta, pero continúa recibiendo atención psiquiátrica. Fue diagnosticada con tricofagia, un trastorno psicoemocional en el que la persona ingiere su propio cabello. Desde el punto de vista de la esfera psiquiátrica, psicológica de la paciente, el hospital se ha encargado de eso. Tengo entendido también que ha habido una comunicación directa con la familia. La próxima semana será examinada para monitorear su progreso postquirúrgico. La instalación de grandes y coloridos contenedores de basura en la República Dominicana han sido bien recibida por la comunidad. Sin embargo, indican que cuando se llenan esos containers, la situación es caótica porque muchas personas dejan sus basuras por doquier y eso atrae ratas, insectos y hasta culebras. Ratas, gusanos y moscas mantienen alarmados a comunitarios de sectores de Santo Domingo Este, ya que dicen que los ratones están penetrando en sus casas debido a que el camión de la basura tarda mucho tiempo para retirar los residuos de los coloridos contenedores. Ratones no hay, hasta culebra hay por ahí. Cacata, ratones, de todo eso encumbre hay ahí abajo. Cristina Paulino, quien reside en la calle 25 de febrero, donde hay 2 contenedores, indicó que debido a la acumulación de basura, los ratones suben hasta su casa, que queda en un tercer nivel. Sí, pero los que viven abajo, yo vivo en una tercera, pero hasta a mí abajo le tuvo allá de ratoncito. Me costó comprar veneno, muchachos. Quienes viven en invivienda aseguran que los contenedores bloquean el paso de los peatones y del agua. Además, cuando se llenan, las personas lanzan la basura al pavimento. Esos contenedores, lo que viene sucediendo es el agua, la acumulación de agua, que llama muchos parásitos, llama muchas cucarachas, muchos ratones, muchos microbios y muchas enfermedades. Anequiera que hay un contenedor de eso. Según cuentan, hasta 15 días se mantiene la basura acumulada en los furgones y narran que debido a la tardanza la presencia de moscas y ratas cada vez es mayor. Ahí había muchísima basura esta mañana afuera, porque la tiran afuera de que se llene, imagínate, después que se llena ya que rebosa, entonces la tienen que tirar afuera y el camión dura un par de días. La Casa Blanca recientemente dio a conocer que ya están listos con el proyecto, el cual le va a ayudar a las personas que se encuentran casadas con un ciudadano americano o que también sus hijos nacieron en territorio americano para que puedan agilizar sus documentos en los Estados Unidos. El informe es de La Voz de América. La Casa Blanca anunció este miércoles que los cónyuges e hijos indocumentados de ciudadanos estadounidenses elegibles al beneficio migratorio anunciado por el presidente Joe Biden podrán iniciar el proceso para obtener el estatus legal mientras permanecen en el país con sus familias a partir del 19 de agosto de 2024. Esta orden ejecutiva del presidente dice que las personas que entraron al país hace más de 10 años, están casadas con un ciudadano y el matrimonio ocurre antes de junio 17 del 2024, podrían aplicar para un parol, un permiso de trabajo y los que no son inadmisibles a una residencia. Este amparo beneficiará a aproximadamente 500,000 de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a 50,000 niños indocumentados de padres que estén casados con un ciudadano. Marisela Medina afirma que la medida le da tranquilidad a su familia para seguir unidos sin temor a una deportación. Aunque yo hubiese metido una petición para arreglarle, él no califica porque tiene 2 entradas ilegales. La primera de sus 15 años y una segunda en el 2008. Entonces, esta última es la principal que le elimina de cualquier beneficio migratorio. El nuevo decreto de Biden también incluye un proceso para facilitar visas de trabajo a graduados universitarios
incluidos Dreamers, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior y que hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en el campo relacionado con su carrera. Pues hablando de este tema, diferentes migrantes hacen denuncias de lo que ellos tienen que pasar de su paso desde la frontera entre México y los Estados Unidos. Dicen que la situación es bastante compleja porque todo se reúne, no solamente entre coyotes, la plata que les roban para el momento de llegar hacia la frontera y demás. Sentada en la acera frente a la frontera estadounidense, Vanessa Gutiérrez está a punto de pedir asilo en Estados Unidos tras un largo viaje que incluyó pasar por la selva del Darién y entrar a México por Chiapas. Es muy difícil porque todo México está confabulado entre agentes de policía, migración y te cobran todo el paso hasta llegar a tu punto que vendría siendo Ciudad de México, donde puedas pedir tu cita. El gobierno mexicano reporta un aumento superior al 200% en la detección de personas en situación migratoria irregular entre enero y abril del 2024. Saliendo de Tuxtla nos devolvieron, nos agarraron la migración y nos devolvió, pero al centro de migratorio donde nos habían traído. Hubo más de 480,000 detenciones, de las cuales casi la mitad fueron de sudamericanos. México es el filtro de Estados Unidos. Paola Morales dirige la Asociación de Colombianos en Baja California. Están llegando al aeropuerto internacional de Tijuana y ahí están siendo devueltos para Tabasco porque aseguran que las citas no son reales. Estos colombianos dicen que sufrieron más en su tránsito por México que cuando cruzaron el Darién. Que yo prefiero pasar la selva del Darién 10.000 veces, si usted quiere yo lo hago sin mente, pero a cruzar acá a México, uy, eso es tenaz, eso es muy difícil. El Instituto Nacional de Migración no accedió a una entrevista, pero por mensajería dijo que hay muchos casos donde la gente llega con citas falsas. Y vamos a una situación peligrosa que se ha presentado en las últimas horas en Brasil, en un río específicamente, en donde se ha encontrado una gran cantidad de peces muertos. Esto, según lo que indicaron, pues tiene que ver a contaminaciones de las aguas residuales y que están llegando hasta este río. Una tragedia ambiental en el interior de São Paulo. Toneladas de peces murieron en el río Piracicaba. Técnicos de la Agencia Ambiental de la ciudad constataron que el agua fue contaminada la semana pasada y afectó otros puntos del río. Una usina productora de azúcar y alcohol es señalada como la responsable del vertido irregular del residuo industrial. La empresa acusada niega irregularidades y dice que colabora con las investigaciones. La multa para la usina puede llegar a 50 millones de reales. El Ministerio Público informó que espera un informe concluyente con la cantidad de peces muertos para tomar medidas inmediatas, además de adoptar medidas administrativas y criminales contra los acusados. Desde São Paulo, Paloma Tochi para Alianza Informativa Latinoamérica. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Sobrepeso podría afectar mucho a las personas, pero más también cuando se le relaciona con algún tipo de cáncer. Joven colombiano doblando servilletas en Australia gana una gran cantidad de dinero. Conservando isla con tecnología, sepan innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai?
Bom, di como isso tá que baby que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, ho. Nós vim para spray, nós tá lá para spray para dentro, então mané, mas bisa mai cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? Não, a mim bisa 6 horas só, que o bom mais mas se queda por menos 2 horas para fogo. 15 kamay. Mai por con esse? Ai sim, me por com ele. O momento me tava por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, trabalho tá claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según diferentes estudios de personas han indicado que cuando se sufre algún tipo de sobrepeso o también obesidad, hay cerca de 14 diferentes tipos de cáncer que podría afectarlos y más cuando se sufre de este sobrepeso. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las personas que están sobrepeso u obesas tienen un mayor riesgo de desarrollar 13 tipos de cánceres y ello aumenta si la persona lleva años cargando ese peso de más. Se sabe que el 40% de los diagnósticos de cánceres nuevos anualmente en Estados Unidos están asociados con la obesidad. Principalmente aquellos que tienen que ver con el tracto gastrointestinal, que ahí tenemos esófago, tenemos vesícula biliar, tenemos cáncer de colon, tenemos hígado, el hepatocelular, también se ven otros cánceres asociados a obesidad como el ovario. En la mujer posmenopáusica se ve el cáncer de seno en la posmenopausia asociado a obesidad. El estudio duró unos 15 años y se observaron millones de personas a lo largo del mismo. La incidencia de estos cánceres con nuevos tratamientos que vienen pues, para la obesidad, para la diabetes tipo 2, porque el riesgo va a ser a través de diabetes tipo 2. Siempre habíamos visto que diabetes tipo 2 estaba relacionado también a cáncer de páncreas, que fue uno de los que se observó también, y el cáncer de estómago, cáncer de riñón. O sea que realmente la célula grasa es maligna por todas partes, ¿verdad? Porque nos inflama, nos daña el corazón, nos daña el riñón, hace que seamos diabéticos, nos deprime y también aumenta la incidencia de ciertos cánceres asociados a obesidad. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista JAMA y demuestran una reducción sustancial en la mayoría de los cánceres asociados a obesidad y diabetes tipo 2. Por ejemplo, mira, cáncer de ovario 48%, cáncer colorectal un 41%, esófago 40%. La investigación indica que los pacientes con diabetes tipo 2 que fueron tratados con los fármacos como el GLP-1, donde se incluye la semaglutida, eran menos propensos a tener un diagnóstico de cáncer asociado a obesidad que aquellos que solo estaban bajo terapia de insulina. Además, que estos nuevos fármacos tienen otros efectos protectores. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este joven colombiano que a través de sus redes muestra lo que trabaja en Australia doblando servilletas y por esto gana una gran cantidad de dinero. Un colombiano que trabaja en Australia ha dejado atónitos a muchos al compartir los detalles de su salario por una labor aparentemente simple: doblar servilletas de tela para pasajeros de aerolíneas. Su salario mensual supera con creces el equivalente a 8 salarios mínimos, por ejemplo, en Colombia. El trabajador explicó en redes sociales que este empleo paga muy bien por hora, con una tarifa base de $34 australianos y que la jornada laboral oscila entre 8 a 10 horas diarias. Uno de mis trabajos
pasos era doblar todos los cubiertos en una servilleta, colocarle sal y pimienta y ya. A pesar de lo que podría parecer un trabajo sencillo, los ingresos podrían superar como más de $1,080 semanales, especialmente con horas nocturnas que aumentan el pago según el joven. Sin embargo, es un empleo que requiere estar de pie entre 9 y 10 horas con algunos descansos y se necesita paciencia para realizar la misma tarea una y otra vez. El trabajador destacó que este empleo es ideal para personas que disfrutan estar en movimiento constante y que soportan la rutina. A las personas que no les gusta la monotonía, este no es un buen trabajo, ya que va a hacer siempre lo mismo. Y si de historias se tratan, una mamá escuchaba ruidos extraños que provenían desde la ventana. Allí les pidió a sus hijos de que se percataran lo que era. Cuando se dieron cuenta, era un enjambre, una manada de murciélagos. Las imágenes son impactantes. Pop, mi madre nos manda abrir la ventana porque oye ruidos. Unos jóvenes vivieron una experiencia aterradora cuando, siguiendo el pedido de su madre, fueron a investigar al frente de su casa qué pasaba en las ventanas, ya que se escuchaban unos ruidos extraños. El incidente, que fue captado en video, se volvió viral y generó miles de reacciones. La historia se desarrolló cuando la madre de los jóvenes insistió en que movieran las cubreventanas porque escuchaba ruidos raros provenientes de allí. Decididos a resolver el misterio, tomaron una escoba. La joven la sostuvo del lado del cepillo, mientras que el joven la manejaba por el palo para poder llegar a la seguridad. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Detrás de la ventana había una plaga de murciélagos. El video se ha viralizado en las redes sociales. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a esta joven que rescató a 2 perritos, los adoptó ya hace muchos años y cada vez que ella les trae regalos, ellos enloquecen. A ella le encanta subir estas historias a las redes. Un emotivo video compartido en TikTok enterneció a miles de usuarios en las redes. La protagonista es Ala Vesna, que mostró cómo uno de sus perritos rescatados, llamado Dimitri, reaccionó al recibir un regalo especial. El video acumuló rápidamente más de 1 millón de reproducciones y miles de comentarios destacando la profunda conexión entre Ana y su mascota. El video, que fue compartido por Ana junto con sus 2 perritos, Dimitri y Suri, se puede ver cómo ella les explica la historia detrás del regalo. A él lo rescaté hace 4 años y a ella hace 6, comentó Ana en este video. Cada vez que les regalo algo, enloquecen. Tengo una cucha en esta caja y quiero grabar la reacción cuando la vean. La joven se acercó a la puerta de entrada con sus perritos ansiosos a su lado esperando a ver qué sucedía. Regalo para Dimitri y Suri, mis 2 perritos de la calle que me rescataron ellos a mí, escribió Ana en la descripción del video. El momento tan esperado llegó cuando la joven abrió la caja y sacó un colchón bien mullido, diseñado especialmente para sus mascotas. Al ver el colchón, Dimitri no pudo contener la emoción. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook, en esta red social, ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero y ver todas nuestras emisiones, diferentes ítems que les posteamos todos los días. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.